informativo de la hora clave, con la finalidad de poder intercambiar ideas, conocer qué es lo que pasa en el país sobre el tema de la seguridad. Hemos tenido varios diálogos anteriores y vemos que el asunto no ha frenado en el país. Varios estados de excepción decretados por este gobierno que está ya de salida, el anterior gobierno del señor Lenín Moreno, pero no han funcionado en el país, no han funcionado. El número de crímenes más bien y de muertes violentas se ha ido incrementando. Ya hemos visto cosas que realmente nos preocupa mucho más. El robo en la calle, disparan a cualquier ciudadano. En Quito hace pocos días asaltan a un médico, le privan la vida. En un intento el médico de tratar de recuperar, me parece que el teléfono que le arranchaban en la capital de la República, el delincuente, se puede ver en las imágenes, lo mata. Y así un sinnúmero de eventos que se van generando en el país. Ahora, hace pocas horas en Orellana vemos 2 personas que están colgadas en un puente, que nos preocupa porque este tipo de actos va creciendo ya a otras ciudades del país. Estamos con un gobierno que está a las puertas de irse, ya muy poco creo que se le puede pedir a este gobierno, pero hay expectativas que se generan en un nuevo gobierno, Fernando. El tema y esta problemática en el análisis, qué es lo que debería hacerse en el país. Ya se han hecho algunas cosas, pero poco ha funcionado. ¿Qué es lo que debería cambiar y qué debería atacar este nuevo gobierno, si cabe el término de atacar? Buenos días, Fernando, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial obviamente a todos ustedes y a la amplia audiencia que tienen. Sí, sin duda el tema más importante, el problema más importante que está viviendo este rato el país es el de la violencia, la inseguridad, porque las cifras siguen creciendo. El año pasado, el año 2022, la tasa de homicidios fue de 25 y la proyección que acabo de hacer hace un par de días en este año probablemente llegue a 45 homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, en un año prácticamente se habría duplicado la tasa de homicidios. Pero no solo eso, sino que el crimen se ha diversificado, exactamente lo que usted señalaba, no solo que hay asesinatos, sino que hay asesinatos de un tipo, de otro tipo, las vacunas, las extorsiones, los secuestros, las matanzas, etcétera, etcétera. Y una tercera cosa, que la violencia ha crecido, la violencia se ha diversificado y ahora la violencia se ha hecho más violenta. Esto que usted acaba de señalar, de que ya no es casual ver cadáveres colgados en puentes, cadáveres cercenados, mutilados, etcétera, francamente es muy preocupante. Y la medida que se ha adoptado, sobre todo en este gobierno, ha sido la de los estados de excepción. Son 19 estados de excepción, en un lapso de alrededor de 28 meses. Cada estado de excepción, lo máximo que puede estar son 3 meses. Claro, son estados de excepción, por ejemplo, en las cárceles, por ejemplo, en 2, 3 provincias, etcétera. Pero es claro que esa no ha sido la solución. Y entonces, yo lo que esperaría del próximo gobierno, al menos que cambie la tendencia, es decir, que no siga creciendo, porque esta es una tendencia que viene desde el año 2017, es decir, hace 6 años. Entonces, si logras revertir la tendencia, en otras palabras, detener por lo menos de que no siga creciendo, yo creo que será ya un gran avance. Ahora, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Primero, el detalle que usted acaba de mencionar, habría que tratar de detener, que eso sería un buen avance. Pero ya en aplicación de política pública, mire usted, definitivamente el Estado ecuatoriano no ha podido con el control de las cárceles en el país. De pronto va un ciudadano, le trasladan de un lugar a otro, se levanta una protesta a nivel de varias cárceles del país y al poco tiempo termina haciendo y imponiendo lo que se quiere. O sea, hay mucho control desde las cárceles para las autoridades en el país. Y también se ha dicho y se ha manifestado y se ha hecho Vox Populi que muchos de los actos que se hacen en el país, crimen organizado,
se origina desde las cárceles, robos organizados se originan desde las cárceles, venta de drogas se originan desde las cárceles. ¿Por qué no se ha podido tomar control? Quizás ahí está un problema muy fuerte para el Estado ecuatoriano, Fernando. Ese es un tema clave. Si ustedes recuerdan, si no me equivoco, el 21 de febrero del 2021 se produjo una de estos levantamientos, de estas masacres, en 4 cárceles en 3 provincias distintas: Esmeralda, Guayas, Cotopaxi y Azuay, y en 4 recintos carcelarios, todos el mismo día y a la misma hora. Es decir, un nivel de organización espectacular, que implica niveles de comunicación, de organización, de planificación, de división del trabajo, de tecnología, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? 2 cosas. Uno, que la cárcel ya no es eso que decíamos antes, la escuela del delito, la universidad del delito, sino que es la oficina, la fábrica del delito, es decir, donde se producen gran parte de los delitos en el país. Y más complicado esto, porque si ustedes ven esto que les acabo de decir del 2021, pues hace poco tiempo, en julio, nosotros tuvimos ya no en 4 cárceles, sino en 13 cárceles, ya no en 3 provincias, sino en 6 provincias, y ya no en un día, sino en 4 días, el tema del amotinamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que la cárcel es una institución que opera al margen de la ley. Yo creo que esa es una cosa muy, muy objetiva. ¿Por qué? Porque no se cumplen los mandatos constitucionales de la rehabilitación, de la reinserción, y que, por otro lado, las cárceles están siendo manejadas directamente por estas estructuras criminales. Nosotros tenemos un dato que salió hace pocos meses en el diario Universo, que me llamó poderosamente la atención, que en la penitenciaría litoral, que tiene 12 pabellones, cada pabellón genera más o menos $70,000 por semana. Si uno multiplica 70,000 por 4 para que salga por mes, y eso multiplicamos por 12, porque son 12 pabellones, y eso multiplicamos por 12, porque son 12 meses, al año se mueve internamente en un mercado de solo ese recinto carcelario de más de $40 millones. En otras palabras, esa cárcel, ese recinto carcelario está siendo manejado por estas personas y tienen más recursos económicos adentro que afuera. Si no se modifican estas lógicas que están operando de forma explícita en el sistema carcelario, obviamente que el problema de la cárcel no se soluciona, y tampoco el tema de la violencia fuera de las mismas cárceles. Mire usted, para dar detalle de lo que estamos hablando, el 4 de agosto de este año hallaron armas, explosivos, droga en oficinas del SNAI, en un centro penitenciario, en un operativo que se hizo, y lamentablemente se encontró esto. Y no sé si usted conozca o sepa, ¿ha avanzado en algo la Fiscalía? ¿Se ha determinado qué mismo es lo que pasó? ¿Se ha sancionado a quienes estuvieron involucrados? Porque no puede ser posible que vaya a haber entrado sin conocimiento del mismo SNAI, de las autoridades, a poner todo este bagaje de armamento en esta oficina del SNAI, que es la encargada del manejo de los centros penitenciarios en el país. No, el tema del SNAI es un tema de una crisis, pues francamente muy profunda. Les doy un dato que es evidente. En el tiempo del gobierno de Guillermo Lasso, lo que estamos hablando de 28 meses, hemos tenido 7 directores del SNAI. 7 directores. Es un promedio de 1 por cada 4 meses. ¿Qué se puede hacer con eso? Pues prácticamente nada. Prácticamente nada. Entonces no hay un control, no hay una dirección, Por eso es que las cárceles están siendo manejadas por estas estructuras criminales y no por la institucionalidad pública. O sea, es clarísimo. Lo que usted señala, pues se hace una declaratoria de emergencia en el sistema carcelario, se entra, se descubren todas estas cosas, y eso de forma periódica, pero además ya no entra solo por tierra, es decir, no entran por las puertas de estos productos, sino entran por el aire. Ya vimos hace poco tiempo también la presencia de drones. Es decir, el nivel de tecnología que tiene esta gente es muy fuerte, es muy alto.
Y entonces entra por drones, por el aire, y no se tiene un control de eso. ¿Por qué? Porque el SNAI prácticamente no existe, prácticamente no existe. Entonces, ahí tienen un área que debería trabajar con mucha fuerza el presidente electo. Ha hablado él de estas barcazas. Yo no sé hasta qué punto eso puede ayudar. Que hay que construir infraestructura, es decir, más recintos carcelarios. Yo creo que sí, no solo por el hacinamiento, sino porque nosotros construimos cárceles muy grandes. Hoy día la técnica indica que las cárceles deberían ser de 300, 500 personas, cuanto más, para que se pueda hacer una clasificación de las personas privadas de la libertad según los tipos penales. En el Ecuador, desde el 2016 no se hace eso en términos generales, sino que se clasifica a las personas privadas de la libertad según la adscripción a uno de estos grupos criminales. Entonces tiene que cambiar eso. Y para cambiar eso se necesita también mejor infraestructura. Fernando, asimismo, revisando informaciones, usted ha visto que hemos encontrado cosas impresionantes que yo creo que para nosotros que estamos afuera no tenemos conocimiento ni hemos entrado en la cárcel. Nos asombra ver un montón de lujos que se dan dentro de las cárceles, galleras, piscinas, donde se encuentran tilapias, en fin, un sinnúmero de cosas. En Venezuela hace pocos días hubo una intervención en una cárcel con un campo de golf, con un banco, con un parque de diversiones. ¿Cómo puede ser posible? O sea, ¿qué está pasando con las autoridades en los centros carcelarios que vuelven y se entregan ya en lugares que tienen todas las comodidades como para no salir de ahí? Con un banco incluso en Venezuela, mire usted. Sí, ese es el caso del tren de Aragua, justamente. Sí, yo creo que eso es parte de los procesos de negociación que se hacen. Por ejemplo, con una de las personas privadas de la libertad, cabecilla de estas organizaciones, pues hace poco salieron fotos de las habitaciones que tenía y el traslado que le hicieron, pues no sabemos en qué condiciones, a la cárcel La Roca, pero después volvió, gracias a la justicia que tenemos, que ese es el otro gran problema. Porque aquí opera esto que llaman plata y plomo. Plata es la corrupción y el plomo es la intimidación. Y entonces con eso se maneja la justicia y se hace lo que se crea conveniente. Es decir, personas que cometen un hecho delictivo en la mañana de forma absolutamente flagrante, a la tarde ya están saliendo. Y si van a algún recinto carcelario, pues las condiciones que tienen son absolutamente favorables. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que esto no puede ser enfrentado de formas parciales, sino de una forma absolutamente estructural. ¿Qué ha pasado con el Estado? Por ejemplo, inteligencia que debería manejarse a nivel de Fuerzas Armadas, inteligencia que debería manejar la misma Policía Nacional. ¿Está funcionando esto bien? ¿Está correcto o definitivamente desmantelaron todo el sistema de inteligencia que tenía en algo este país? A ver, yo diría que hay dos instituciones que a mí me parece que son determinantes y eso debería el próximo presidente ponerle muchísima atención. Bueno, uno es todo lo que significa inteligencia. ¿Y por qué esto? Porque desde aproximadamente unos 15 años atrás, el crimen en el Ecuador y el mundo se ha hecho de forma organizada. Nosotros sabemos perfectamente bien que la coca que se cultiva en Colombia es exportada al Ecuador por los rastrojos, los urabeños, Clan del Golfo, etcétera, y que los grupos nacionales, llámese choneros, chonequiles, los lobos, etcétera, hacen lo que tienen que hacer y luego exportan de aquí a través de Jalisco Nueva Generación, Cartel de Sinaloa, la mafia italiana de la Andrangheta, el primer comando de la capital de Brasil, etcétera. Si nosotros no tenemos inteligencia, difícilmente vamos a lograr entender estas relaciones. Para mí esto es una especie de una red global del crimen, donde hay holdings, donde hay terciarización, donde hay franquicias, etcétera. Y si eso no se estudia y no se tiene conocimiento, difícilmente se pueden hacer políticas. Entonces yo creo que una primera institución que hay que trabajar es esta de la inteligencia. Una segunda, que me parece que es clave, es la UAFE, es la Unidad de Análisis Financiero,
para poder detectar todo el tema de la base. Aquí han salido datos de organizaciones relativamente creíbles, que en el Ecuador se estarían lavando 3.500 millones de dólares al año. Es una cantidad impresionante. Si ustedes suman los presupuestos del municipio de Guayaquil, del municipio de Quito y del municipio de Cuenca, nos llega a la mitad de esto. ¿Dónde se lava esto? En las 3 ciudades. Yo creo que aquí hay que fortalecer sin duda esta institución. No solo es policía, Fuerzas Armadas, como generalmente se ha hecho, no solo son declaratorios de estados de excepción, sino de fortalecimiento institucional. Y yo diría una tercera, ya que estamos hablando de las cárceles, el SDAI. Esas 3 instituciones, por lo menos habría que fortalecerlas, por lo menos esas 3. Y no he hablado nuevamente de policía y Fuerzas Armadas. Ahora, este nuevo gobierno, ¿qué debería hacer? Porque solo yo creo que falta mucha capacidad al Ecuador. Además, el tiempo que va a tener el gobierno nuevo es muy pequeñito. Debería buscar alianzas estratégicas con otros países que tienen más tecnología, por ejemplo, el mismo Estados Unidos. Se ha hablado de Israel, de otros países que puedan hacer fuerza común para en algo ayudar al Ecuador y entre todos tratar de frenar este tema que se ha ido de las manos en el Ecuador? Yo creo que por lo menos deberíamos hacer alianzas estratégicas dentro del Estado ecuatoriano, cooperación dentro del Estado ecuatoriano. Y aquí pongo 2 ejemplos. Nosotros hemos tenido el 5 de febrero pasado las elecciones locales de municipios, parroquias y provincias. Prácticamente todos los candidatos y candidatas nos ofrecieron seguridad. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esos candidatos que llegaron a los puestos más altos de dignidad? Ahora dicen que ya no es competencia de ellos, sino es un problema del Estado. Yo creo que aquí tiene que haber un profundo proceso de cooperación local, nacional, nacional, local, el nombre que se le quiera poner. Y yo creo que eso es imprescindible porque, por ejemplo, los municipios tendrían 2 funciones. Uno, cuando uno tiene políticas nacionales, no reconoce la diferencia de los tipos de delito que existen por los territorios. ¿Quién puede asumir eso? Los municipios, porque su jurisdicción está justamente en ese espacio. Y una segunda cosa, por suerte los municipios no tienen policía, no tienen justicia, no tienen cárcel. ¿Qué es lo único que pueden hacer? Prevención. Entonces, aquí puede haber una gran cooperación local-nacional. Y un segundo ejemplo, que a mí me parece que es clave, siempre hablamos de la cooperación público-privada, pero hablamos en términos económicos. ¿Por qué no hacemos eso en términos de seguridad? ¿Por qué no se hace una alianza entre el gobierno nacional, lo público, con las cámaras de la producción, lo privado? Y aquí un ejemplo. Son alrededor de 60.000 los policías públicos. Y son alrededor del doble de eso los guardias privados. Si nosotros sumamos lo uno y lo otro, estamos bordeando los 200.000 elementos. Que si habría cooperación, la cosa sería muy distinta. Si a eso le sumamos los 40.000 miembros de las Fuerzas Armadas, a eso le sumamos los miembros de la policía de tránsito, a eso le sumamos los miembros de la policía de migración y también de extranjería, pues vamos a llegar siquiera a 300.000. ¿Por qué no pensamos en cooperación interna? Aquí estoy poniendo un ejemplo, cooperación público-público, cooperación público-privada. Tendríamos 300.000 efectivos. La correlación de fuerzas sería totalmente distinta. ¿Por qué no tenemos eso? Porque no tenemos institucionalidad, no tenemos propuestas. O sea, se tendría que trabajar mancomunadamente. Alguien tendría que liderar, en este caso, el presidente de la República debería liderar. Yo creo que es muy buena la iniciativa y la propuesta que usted está haciendo, Fernando. No, sin duda, sin duda. Y yo creo que una de las cosas interesantes que hizo Guillermo Lasso, pero insuficiente, fue dividir el Ministerio de Gobierno en 2, porque el Ministerio de Gobierno hacía prácticamente todo. Y entonces, al dividir en 2, lo que hizo es que el Ministerio de Gobierno, propiamente dicho, se dedique a la política y creó el Ministerio del Interior. Pero yo creo que no debería ser Ministerio del Interior, porque es una concepción de seguridad pública y lo que nosotros necesitamos es seguridad ciudadana.
Y entonces este Ministerio de Seguridad Ciudadana debería ser el eje principal que construya un sistema nacional de seguridad ciudadana. Y ese sistema nacional de seguridad ciudadana debería establecer los acuerdos, los puentes, las relaciones, la cooperación, por ejemplo, con las cámaras de la producción. Esto que hablamos hace un momento, cooperación público-privada. Por ejemplo, lo que hablamos también hace un rato, con los municipios, que haya una propuesta desde el gobierno nacional para que se articulen. Muchos municipios cobran tasas de seguridad. Yo creo que esa tasa de seguridad no tiene que servir para financiar la policía. Esa tasa de seguridad debería ser para financiar las políticas de prevención de los municipios en el marco de una política nacional. En ese esquema de esta estructura nacional o de este sistema nacional de seguridad, tendría que estar todo el sistema escolar, desde escuelas, colegios y universidades. Y tendría que estar también el Sistema Nacional de Transporte. ¿Y por qué esto? Porque nosotros sabemos que a la entrada de los colegios, a la entrada de las universidades, está todo el proceso de las prácticas iniciáticas del consumo de droga. Pero no solo eso. A la entrada y salida, sabemos que ahí se roban celulares, sabemos que ahí se roban computadoras. Las universidades, los colegios, si entran también a una política de seguridad ciudadana, perfecto. Y si están los municipios, por ejemplo, todas las áreas paralelas a estos colegios, a estas universidades, donde sabemos perfectamente bien que ahí se consume alcohol, que ahí se consume tal y tal cosa, eso es responsabilidad de los municipios, porque esos otorgan los permisos de los usos de suelo correspondientes. Ahí le estoy poniendo un ejemplo. Gobierno nacional, estructuras educativas, universitarias, etcétera, etcétera, y municipios. Y si además en cada uno de esos sabemos que hay guías privados de seguridad, también está la empresa privada. Pues tenemos que articular todo eso con una política nacional que permita justamente que se cambie esta lógica que hemos tenido hasta el momento. Fernando, tengo una pregunta final e inquietud también para plantearle. Hemos visto las protestas que se han generado desde el transporte privado, transporte público a nivel del país, en varios lugares. Por ejemplo, en la provincia de Los Ríos hay lugares que están determinados, en Esmeraldas, en Manabí, en la misma provincia del Guayas. El transporte que se lleva la mercadería, hemos visto imágenes impresionantes, parecen imágenes de película, cómo llegan a asaltar a estos camiones, secuestran a los choferes, se llevan los camiones, se roban la mercadería. Esta es una modalidad que ha empezado a crecer aquí en el país y que vemos asustados, que los transportistas también incluso al gobierno le han presionado para que tome acciones a nivel de las carreteras, que se vuelve mucho más complicado de controlar. ¿Qué debería hacerse ahí, Fernando? O sea, lo que usted está diciendo ocurrió el día de ayer con $50,000 que se robaron en un vehículo que iban y la cosa fue tan impresionante que eran billetes y empezaron a volar por los aires de tal manera que toda la gente que iba por la carretera incluso empezó a llevarse sus recursos. Sí, yo creo, por eso es lo que decía, uno tiene que tener una política frente al tema del transporte. Y no solo el transporte urbano, sino el transporte interprovincial, intercantonal. Nosotros sabemos perfectamente bien cómo se suben estas personas a los buses y se roban. Nosotros sabemos cómo se roban taxis, usan taxis, las motos. Las motos son elementos claves hoy día. Entonces hay toda una lógica de la transportación que deberíamos tener una política explícita con los actores principales, las cooperativas de buses, las cooperativas de taxi, las cooperativas de camiones, etcétera, etcétera, y ahí establecer una política general. Los choferes conocen perfectamente eso, probablemente la policía no, pero ahí pueden establecer links, acuerdos, y ahí conjuntamente poder hacer este tipo de cosas, que los choferes, los conductores puedan tener una formación mínima para saber qué se puede hacer en estos casos, que haya inteligencia ahí adentro, de tal manera que estén permanentemente policías vestidos de civil, pues actuando en esos territorios. Yo creo que ahí hay que trabajar, sin duda. O sea, si ustedes se ponen a ver, pues aquí hemos visto como 4 o 5 líneas pues fundamentales de una política general de seguridad ciudadana. Fernando, muchas gracias. Ha sido muy importante el aporte que nos ha dado el día de hoy en este espacio informativo para las diferentes autoridades y para nuestros amigos oyentes de La Hora Clave. Muchas gracias, un buen día.
No, muchísimas gracias. Un cordial saludo. Gracias, ha sido Fernando Carrión, experto en seguridad. Vive en la ciudad de Quito, conoce y ha sido una persona que ha estado vinculada muchísimo al tema de estrategias de seguridad, consultor. Además de esto, ha sido aporte también para varios gobiernos a nivel del país, para la misma ciudad de Quito, en el tema de dar iniciativas de qué es lo que podríamos hacer en el asunto de la seguridad. El tema es complejo, tiene un montón de aristas, pero yo creo que cuando existe la voluntad, la decisión y la articulación con todos, aquí nadie puede quedarse fuera de esta fiesta, con todos hay que hacer la articulación para poder darle batalla al crimen organizado, a la delincuencia y a las bandas organizadas de venta de droga en el país. 7:57. Tenemos más información. El Ministerio de Finanzas no transfiere los recursos, es lo que señala el director de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, Martín Sánchez. Esto estaría retrasando la realización de los estudios para la restauración del inmueble. Escuchemos, es una nota de Diario El Mercurio. Hay preocupación en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY debido a que el Ministerio de Finanzas está retrasado en el pago de un anticipo para los estudios de restauración del inmueble. Nosotros hicimos todo el trámite, ya cumplimos el pago del anticipo al proveedor, pero el Ministerio de Finanzas no transfiere. Es decir, ya como Casa de la Cultura culminamos nuestro proceso, pero Finanzas, al igual que no le ha pasado los recursos a los GATS, está con rechazo en los proveedores y esperamos que eso se resuelva porque mientras no esté acreditado ese recurso se nos van a empezar a correr tiempos. Es decir, ya está contratada la obra, está trabajando, pero el tiempo del contratista no se cumple porque el Estado no le cancela el anticipo, ¿no? El anticipo es $60,000. Nosotros ya hicimos todo el trámite administrativo, ¿no? Está demorado este momento en que Finanzas haga la acreditación respectiva. Estos inconvenientes surgen a pocos días de la posesión del nuevo gobierno y Asamblea Nacional, con quienes buscarán tener una reunión. Este día, lunes 6 de noviembre, tuvimos junta plenaria, las 24 Casas de la Cultura, junto con nuestro presidente nacional, y emitimos una resolución que es una invitación a un diálogo al candidato, al presidente electo Daniel Noboa, para poder tener una reunión con las 24 Casas de la Cultura, porque creemos que es un tema nacional. A su vez también nosotros tenemos algunos acercamientos con Verónica Abad para ir como planteándole ya algunas líneas ya específicas para lo que es la provincia de la SUAY, y este día viernes tenemos a las 10 de la mañana una reunión con los 5 asambleístas electos en la Casa de la Cultura aquí de la SUAY, y contaremos con la presencia de nuestro presidente nacional, Fernando Cerón, justamente para abordar en cambio lo que se nos quedó a nosotros detenido en la Asamblea Nacional frente a las reformas de la Ley Orgánica de Cultura. También este día viernes tendremos la agenda con el presidente del AME Nacional y también con lo que es la CONAGOPARE Azuay, justamente con nuestro presidente, porque queremos lanzar como algunas líneas que puedan buscar tener oído dentro de lo que sería tanto Asamblea como gobierno ejecutivo, que se posesionaría ya a finales de este mes. No hay ninguna propuesta nueva, en realidad más bien es que se puedan ejecutar las propuestas que ya se han asentado, ¿no? En el caso de la Asamblea, por ejemplo, es muy importante para nosotros la reforma a la Ley Orgánica de Cultura, porque ahí planteamos 3 temas que son fundamentales para el trabajo. Uno, que era efectivamente el poder utilizar los recursos de autogestión. Segundo, que podamos ser parte del Fondo Nacional de Cultura, que en este momento únicamente tiene acceso el Ministerio de Cultura, y por eso es que las líneas concursables son solo del Ministerio. Y el tercer cambio importante que nosotros planteamos tiene que ver con la articulación de la empresa privada hacia los sectores culturales. Eso quedó ya aprobado por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea, es decir, para ir al segundo debate. En el caso del gobierno, retomar el Plan Nacional del Libro de la Lectura y efectivamente todo lo que tiene que ver con el tema presupuestario de los núcleos provinciales, porque no somos de la SAC y de problemas. En este momento tenemos problemas todas las casas de la cultura y básicamente vamos por el tema presupuestario, el tema y cuál es la línea de fomento que va a tener el gobierno, porque si algo salimos del gobierno actual es no tener líneas de política pública claras. Las 8 de la mañana con 1 minuto, una mancha más al tigre. Se queda sin recurso económico que no transfiere el Ministerio de Finanzas hacia la Casa de la Cultura. Un proyecto que se lanzó hace pocos días. Se adjudicó ya el contrato para que vaya en marcha de la propuesta que se pretende hacer
para mejorar todas las instalaciones de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY en el centro histórico de Cuenca, ¿no? Claro. Hay una propuesta que habíamos conversado con Martín aquí en este espacio informativo. Pero si no hay recurso, Queda paralizado. queda paralizado. Claro. Y no solamente ahí, Rubén. La Universidad de Cuenca también nos hizo llegar hoy un tuit, más bien una mensaje, publicación mandó, sí. en X, en donde daba a conocer que la Universidad de Cuenca manifiesta un reclamo público al Gobierno Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas, dado que desde el 11 de octubre del 2023 hasta la presente fecha, el Gobierno no ha provocado la acumulación de deudas debido a pagos retenidos que hasta el momento alcanza más de los $2 millones, recursos relacionados a becas, servicios de seguridad, vigilancia y limpieza, adquisición de insumos y materiales de laboratorio e insumos académicos y de investigación. Eso es lo que da a conocer también como reclamo la Universidad de Cuenca. Lamentable, ¿no? Creo que el gobierno ya este momento está en stand-by, como que ya quiere ya que se acabe todo, más bien ya los recursos no se está dando para ninguna entidad, para que por todo lo que debería asignárseles, ¿no? Y empiezan los reclamos ya. O sea, viene duro para el nuevo gobierno. Durísimo. 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 Que mucha otra gente dice que no es así, que en el gobierno hay harta plata, que lo que no quiere es pagar. Dudo mucho. Yo creo que una persona que piense un poquito no tiene para qué guardarse la plata. ¿Para qué se va a guardar? ¿Para qué va a guardar? Exacto. Más bien se va gastando todo lo que puede, pues, y va quedando bien por lo menos en alguito, para que le reconozcan, de no quedará manchado en la historia como que ha pasado como un presidente que no estuvo conectado con la población. ¿Qué le gustaría que le califiquen? ¿Como bueno, más o menos, como malo, como lo peor que ha pasado por el país? No como el actual gobierno. Claro. O sea, yo cualquiera diría por lo menos que me pongan de bueno, Claro, nomás. exacto. O más o menos. Más o menos, cualquier Pero que cosita. no le pongan al último. Claro, con una calificación pésima. Claro, con una calificación pésima. Eso es lo que vemos. Nos despedimos de nuestros amigos oyentes de Radio K1 en 92.5, 105.9. Gracias por haber estado en el espacio informativo. Ellos han retransmitido esta emisión informativa desde las 6 de la mañana. Con ustedes nos volvemos a ver mañana a las 6 en punto.